Durante el siglo VIII ante nuestra era, Esparta, como el resto de los pueblos de la Hélade, constituía una pequeña ciudad-estado gobernada por una monarquía y una oligarquía aristocrática de ascendencia dórica. Motivados por un crecimiento demográfico y una necesidad de recursos y de poder, los espartanos miraron al oeste y decidieron que, más allá de los montes Taygetos, en Mesenia, crearían una nación de esclavos para servirles. La geopolítica de Laconia no les dejaba mucha opción. Se encontraban sobre un terreno áspero y aislado, surcado por montañas y ríos no navegables. Entre todas las tierras del Peloponeso, era quizás la que más problemas traía a nivel geográfico, pues se trataba de una zona inaccesible si se quería dar al mar, ya que la costa era abrupta y solo existía un emplazamiento apto para establecer un puerto, en Gitión, a 43 kilómetros de la capital. Por tanto, no podían seguir el ejemplo ateniense, saltando de isla en isla, colonizando costas y sacando su trigo de la orilla norte del Mar Negro. Sin embargo, la vecina Mesenia era la llanura más fértil de la Hélade. Buena para plantar, buena para arar, decía Tirteo. Anexionándosela, alcanzarían la autarquía alimentaria y ya no necesitarían depender de territorios ajenos, del comercio, de los mercaderes, de islas estratégicas, de estrechos marítimos fáciles de controlar para el enemigo o de una flota naval. Esparta, por lo tanto, se estaba perfilando como una potencia geopolítica del tipo claramente continental, en contraposición al dominio marítimo ateniense. Alrededor del 743 a.de nuestra era, en una ocasión en la que los mesenios estaban festejando y ofreciendo sacrificios a sus dioses, Esparta mandó a 3 chicos disfrazados de doncellas. Estos pequeños soldados, bien entrenados, portaban espadas cortas debajo de sus túnicas, y en el despreocupado ambiente festivo no tuvieron problemas para infiltrarse en territorio mesenio. Desde dentro, acecharon a la multitud mesenia desarmada, y a una señal dada, comenzaron una sangrienta carnicería en el grueso de la muchedumbre, antes de que la masa mesenia redujese a los muchachos. Después del incidente, los varones mesenios se agruparon enfurecidos, se armaron y marcharon sobre Laconia. En el combate que se desató, cayó uno de los reyes de Esparta, y comenzó la primera guerra mesenia, descrita por Tirteo y por Pausanias, quien se basa a su vez en Mirón de Priene. Tras 4 años de guerra y una gran batalla, ningún bando se había hecho aún con la victoria. Aquello era una resistencia sorda al estilo de la guerrilla. Aún no se había adoptado la táctica de la falange ni el equipamiento hoplítico, y las acciones más decisivas eran los golpes de mano, las razzias y los asedios. Sin embargo, los mesenios habían sufrido tantas pérdidas que el caudillo guerrero mesenio, Aristodemo, se retiró con sus hombres a una fortaleza en el monte Itomé, y visitó al oráculo para pedirle consejo en su lucha contra Esparta. El oráculo le respondió que para resistir a los espartanos, una doncella de una antigua y respetable familia mesenia debía ser sacrificada a los dioses. Aristodemo, que debía ser un gran patriota, no vaciló al sacrificar a su propia hija. Cuando los espartanos oyeron esto, se apresuraron a hacer la paz con los mesenios, pues, supersticiosos o no, otorgaban gran importancia a este tipo de asuntos rituales. Después de algunos años, empero, los espartanos resolvieron atacar a los mesenios una vez más. Hubo otra gran batalla, pero de nuevo, la victoria aún no se decantó por ninguno de los dos bandos. Y puesto que el rey mesenio había caído, el caudillo Aristodemo pasó a reinar sobre los mesenios.
Al quinto año de su reinado, pudo expulsar de su territorio a las fuerzas espartanas. La guerra duró un total de 19 años y fue solo tras este tiempo que los espartanos pudieron acabar la resistencia mesenia y arrasar la fortaleza de Itomé. Algunos mesenios huyeron del Peloponeso y los que permanecieron pasaron a ser tratados con más dureza que la misma plebe de Laconia. Quedaron relegados a ser ilotas, es decir, campesinos vasallos de Esparta, en la fértil llanura mesenia, y se les obligó también a pagar la mitad de la producción de tierra a sus amos espartanos. Pero los mesenios, muchísimo más numerosos que los espartanos, no estaban satisfechos con esta situación de pueblo secundario y sometido. 2 generaciones después de la Primera Guerra, surgió un osado líder llamado Aristómenes, que apoyado por el estado de Argos y Arcadia, predicó la rebelión contra Esparta. A raíz de esto, en el siglo VII antes de nuestra era, comenzó la Segunda Guerra Mesenia. Con una banda de leales seguidores, Aristómenes protagonizó numerosas incursiones en territorio espartano, incluso arrasando 2 poblaciones. 3 veces celebró un extraño sacrificio, llamado hecatonfonía, ritual que solo estaba permitido ejecutar a quien había matado a más de 100 enemigos. Los mesenios, por primera vez, emplearon la táctica de la falange hoplítica, caracterizada por formaciones de orden cerrado, parapetadas tras un muro de escudos, desde el que las lanzas apuñalaban impunemente. Los espartanos aún no habían adoptado esta forma de combate y sufrieron catastróficas bajas en la batalla de Isias. Esparta consultó entonces al oráculo de Delfos. Allí se les dijo que acudieran a Atenas para procurarse un líder. Esto no debió de agradar a los espartanos, pues sus relaciones con Atenas no eran buenas, y tampoco agradó a los atenienses por el mismo motivo, pero ambos estados respetaban las decisiones salidas de Delfos y no se opusieron. Los atenienses, empero, actuaron con mala fe. Mandaron un maestro cojo llamado Tirteo, pensando que no valdría como capitán militar. Sin embargo, Tirteo era un gran poeta. Sus cánticos de guerra inflamaron el ardor guerrero de los espartanos y alzaron su moral. En la siguiente batalla contra los mesenios, los espartanos marcharon ya enardecidos y en formación de falange de combate, cantando sus canciones. Con tal impulso, derrotaron a Aristómenes y a los suyos en la batalla del Gran Foso, forzándoles a retirarse a otra fortaleza de montañas llamada Hira, a cuyos pies estableció un campamento espartano. Esta situación de asedio, en la que volvieron las guerrillas con más fuerzas que durante la Primera Guerra, duró 11 años. Aristómenes a menudo conseguía romper el cerco espartano de Hira y dirigirse hacia Laconia, sometiéndola a pillaje. 2 veces fue capturado por los espartanos y 2 veces escapó. A la tercera vez fue capturado junto con 50 de sus hombres y se les paseó victoriosamente por Esparta como si de un triunfo romano se tratase. Después fueron llevados al pie del monte Taygeto y arrojados por un precipicio, el famoso Caiada. Según la historia griega, solo se salvó Aristómenes, que sobrevivió milagrosamente a la caída y pudo salir del abismo siguiendo a un zorro. Al poco tiempo ya estaba en la fortaleza de Hira al frente de sus hombres. Sin embargo, los espartanos acabaron infiltrando a un espía en la fortaleza, y una noche, después de que Aristómenes volviese de una de sus correrías, la fortaleza fue traicionada. En la cruenta batalla que siguió, se dijo que Aristómenes fue herido y que, juntando a sus hombres más valientes, rompió las líneas espartanas y escapó a Roma, donde murió poco después. Es más que probable que este mito fuese construido para revitalizar el orgullo mesenio. Incluso dijeron 250 años más tarde que Aristómenes fue visto en un campo de batalla combatiendo contra los espartanos. Los guerreros de Esparta conquistaron con la lanza y la espada suficientes tierras para mantener a todo su pueblo y a la gente sometidas. Subyugaron a los mesenios, vencieron a muchedumbres hostiles muchísimo más numerosas que ellos mismos y las sometieron indiscutiblemente a su dominio. Las poblaciones mesenias costeras se convirtieron en poblaciones periecas, una suerte de clase media comercial y marina,
y el resto del país en hilotas, plebe campesina. Abarcando toda la mitad sur del Peloponeso, incluyendo el territorio original de Laconia y el conquistado de Mesenia, Esparta se convirtió en el estado más grande de toda la Hélade, con diferencia, 3 veces más que el del estado ático de Atenas, que ya es decir. A diferencia de los demás estados helénicos, Esparta había elegido ser una potencia terrestre y continental, de territorio compacto, en vez de dedicarse a la marinería y a colonizar zonas ajenas a Grecia, como hicieron otros estados helénicos en Asia Menor, Italia, el Mar Negro o África. Al menos en parte, esto se lo debió a Esparta a su inmenso potencial agrícola. Mesenia era la tierra más fértil del mundo griego, con mucha diferencia, y mientras que Atenas sufría falta crónica de grano continuamente y debía ir a las costas del Mar Norte a buscarlo, Esparta no tuvo problemas. Hay que pensar por un momento en cómo estos combates, terriblemente feroces y largos, y que a punto estuvieron de hundir a la misma Esparta, pudieron influir sobre el carácter espartano. Las guerras mesenias marcaron para siempre su mentalidad. En última instancia, los maestros de los espartanos fueron sus propios enemigos y las guerras que le forzaron a mantener. Ellos fueron los que instauraron la paranoia militarista y la preparación para el combate que caracterizó a Esparta. Fueron los que hicieron entrar en crisis a la aristocracia espartana y, por pura necesidad, buscar la mejor forma de prevalecer sobre sus enemigos. Esparta jamás hubiera sido lo que llegó a ser si en el combate se hubiese topado con un pueblo cobarde. Sostener una prolongada lucha contra elementos de alta calidad, enemigos audaces y temibles de los cuales enorgullecerse, despertó la fuerza espartana. Tal vez sea esa la única ventaja de las desafortunadas guerras fratricidas, tan típicas de Europa. Dirigiéndonos al final de la Edad Media griega, en la cual la mayoría de los hombres de aquella época actuaban por gloria personal, surgiría la figura única del mensajero de una nueva era, Licurgo, el padre de Esparta, el portavoz de los dorios, el hombre que hizo de su nación lo que hoy todos conocemos. Gracias a él y a su próxima revolución se formarían legendarios guerreros que marcarían el antiguo mundo. Pero eso, lamentablemente, será cuento para otra noche. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal. Y a no olvidar, la paideia es eterna.